Visualiza esta escena cotidiana que seguramente te resulta familiar. Te encuentras en el supermercado esperando tu turno en la fila de la caja registradora, cuando de repente una vecina del barrio te observa detenidamente de arriba abajo y pronuncia con esa voz dulce y melosa que parece miel derramándose lentamente: ¡ay, qué hermosa te ves el día de hoy! Ese vestido te sienta de maravilla. Te has peinado diferente, ¿no es así? Pareces otra persona completamente. Tu reacción surge tan automática como el acto de respirar, tan natural como el parpadeo de tus ojos. Sonríes amablemente y respondes sin pensarlo dos veces: muchas gracias. ¡Qué amable eres! ¡Ay, gracias de verdad! En ese preciso instante, sin siquiera percatarte de lo que acaba de suceder, has cometido un error espiritual devastador, un error que podría costarte tu buena fortuna, tu bienestar físico, tu estabilidad económica, tu tranquilidad mental y tu paz interior. Has abierto voluntariamente las puertas de tu fortaleza energética, de tu campo de protección personal, y has permitido que la energía de otra persona, una energía cuya pureza desconoces y que podría estar contaminada de envidia, penetre directamente, sin filtros, sin barreras, sin defensa alguna, hasta el núcleo más íntimo de tu ser. ¿Consideras que lo que estoy diciendo suena exagerado? ¿Piensas que se trata simplemente de supersticiones de personas asustadas? Entonces permíteme plantearte algo. Explícame por qué razón, justo después de que todos en la reunión familiar del domingo elogiaran efusivamente tu blusa nueva, esa misma prenda se rompió misteriosamente en el primer lavado. Explícame por qué después de que tu vecina te comentara con tanta efusividad: ¡ay, qué bien te está yendo en tu negocio! ¡Qué bendición tan grande! Tu emprendimiento, que venía creciendo consistentemente mes tras mes, de repente se estancó y las ventas cayeron sin ninguna razón aparente. Explícame por qué después de que tu compañera de trabajo comentara con tanto énfasis: ¡qué suerte tienes con tu esposo! Siempre tan atento y cariñoso contigo, comenzaste a tener discusiones sin sentido, peleas por cualquier minucia, como si alguien hubiera echado sal en la relación. Nuestros ancestros del pueblo judío, los sabios rabinos que estudiaron la Cabalá, los maestros del Talmud que durante miles de años estudiaron las leyes ocultas que gobiernan el universo, conocían este secreto hace más de 3000 años. Ellos comprendían profundamente, con una claridad que lamentablemente nos falta en estos tiempos, que detrás de palabras aparentemente hermosas, detrás de cumplidos que suenan sinceros, detrás de elogios tan dulces como la miel, se esconde el ayin hará, el mal de ojo, esa fuerza invisible generada por la envidia humana, capaz de penetrar el aura más resistente, capaz de destruir las bendiciones más sólidas, capaz de arruinar aquello que el Creador te otorgó con amor infinito. Y voy a revelarte algo que te sorprenderá profundamente, algo que transformará por completo tu manera de relacionarte con las personas. Ellos nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, utilizaban un simple gracias como respuesta a los elogios. Y esto no era casualidad ni capricho, no era una regla inventada para diferenciarse de otros, sino sabiduría milenaria de supervivencia espiritual. Era una técnica de protección energética transmitida de generación en generación, de abuelas a nietas, de madres a hijas, de rabinos a discípulos. Al finalizar este mensaje, no solamente comprenderás el peligro oculto, invisible pero absolutamente real, que se esconde en esa palabrita aparentemente tan inocente, tan educada, tan socialmente correcta que es gracias, sino que también recibirás una frase poderosa, impenetrable, indestructible, un verdadero amuleto verbal para tu protección cotidiana. Una frase que los judíos han utilizado durante siglos. Una frase que apartará de ti cualquier mal de ojo, cualquier energía negativa, cualquier intención oscura, y preservará tu bienestar, tu prosperidad, tu salud y todas tus bendiciones permanentemente. Antes de revelarte esa frase secreta, necesitas comprender algo fundamental, algo que modificará tu perspectiva sobre las relaciones humanas. Necesitas entender qué significa realmente decir sí a todo el mundo, incluyendo aceptar todos los elogios sin cuestionarlos, sin protegerte, sin filtrar la energía que acompaña a esas palabras. Cuando dices sí a todo el mundo, cuando aceptas sin cuestionar cada cumplido, cada comentario sobre tu existencia, cada opinión sobre tus logros, estás diciendo no a ti misma. Estás renunciando a tu derecho sagrado de proteger lo que te pertenece, lo que el Creador te otorgó, lo que ganaste con esfuerzo y dedicación. Estás colocando las necesidades emocionales de otros, su deseo de validar su propia opinión sobre ti, por encima de tu propia seguridad espiritual.
Entonces, ¿qué ocurre realmente cuando alguien te hace un elogio? Para comprender esto desde la perspectiva de la sabiduría judía milenaria, necesito compartirte una historia real que sucedió hace casi 2000 años, registrada con detalle en el Talmud babilónico, específicamente en el Tratado Baba Metzia, un texto sagrado que nuestros antepasados estudiaban día y noche para descifrar los secretos del mundo espiritual. Había un rabino llamado Yohanan ben Nafa, considerado el hombre más hermoso de toda Babilonia, de toda esa región inmensa que hoy conocemos como Irak. Su belleza era tan extraordinaria, tan fuera de lo común, tan impresionante, que las mujeres literalmente se detenían en las calles únicamente para contemplarlo, para admirar sus facciones perfectas. Un día, preocupados por su bienestar, los otros rabinos lo cuestionaron con inquietud: «Maestro, ¿no temes al Ayinará? ¿No te asusta que tanta gente te observe con envidia, que tantas personas te miren deseando tener tu belleza, que tantos ojos se posen sobre ti cargados de comparación y resentimiento?» La respuesta del rabino Yohanan transformó para siempre la comprensión judía sobre la protección espiritual, sobre cómo defenderse de las energías negativas sin necesidad de esconderse del mundo. Él declaró con convicción absoluta, con una seguridad inquebrantable: «Yo desciendo del linaje de José, sobre quien el mal de ojo no tiene poder, no tiene dominio, no tiene autoridad». Pero, ¿quién era ese José del que hablaba el rabino con tanta confianza? ¿Y por qué él estaba protegido del ojo gordo, del mal de ojo, de la envidia destructiva, cuando todas las demás personas en el mundo parecían vulnerables a esos ataques invisibles? José, también conocido como José de Egipto, era el hijo predilecto del patriarca Jacob. Era el favorito absoluto de su padre, quien le obsequió una túnica de colores preciosos, una prenda tan hermosa que despertaba admiración y envidia en proporciones iguales. José tenía sueños proféticos impresionantes, visiones donde sus hermanos se inclinaban ante él, donde llegaba a gobernar sobre ellos. Era extremadamente talentoso en todo lo que emprendía, inteligente, sabio más allá de sus años. Todo esto generó una envidia mortal, asesina, venenosa en sus 11 hermanos mayores. Ellos literalmente planearon asesinarlo, arrojarlo a un pozo y declarar que una bestia salvaje lo había devorado. Finalmente decidieron venderlo como esclavo a una caravana de comerciantes que se dirigía a Egipto y se repartieron el dinero entre ellos como si su hermano menor fuera una mercancía cualquiera. Imagina por un momento la situación devastadora en la que se encontró José, traicionado por su propia familia, por aquellos que deberían protegerlo y amarlo, arrojado a un pozo oscuro, húmedo, infestado de serpientes y escorpiones, esperando la muerte, vendido como si fuera un animal, encadenado, humillado, llevado a un país extranjero donde no conocía a nadie, donde no hablaba el idioma, donde no tenía derechos, donde era menos que nada. Si existe alguien en toda la historia bíblica que debería haber sido destruido por el mal de ojo, por la envidia brutal de sus hermanos, por toda esa energía negativa concentrada contra él, ese alguien era José. Pero sucedió exactamente lo contrario, el reverso absoluto de lo que esperaríamos. Incluso siendo esclavo en la casa de Potifar, un oficial importante del faraón, José prosperó tanto, tuvo tanto éxito en todo lo que realizaba, que se convirtió en el administrador de toda la propiedad, en el encargado de todos los bienes de su amo. Incluso cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar, una mujer despechada que intentó seducirlo y al ser rechazada lo acusó de intento de violación, incluso cuando fue injustamente arrojado a la prisión real, un lugar oscuro y terrible donde las personas morían olvidadas, José prosperó, se convirtió en el administrador de la prisión, en la mano derecha del carcelero. Y finalmente, después de interpretar los sueños del faraón con una sabiduría que nadie más poseía, se convirtió en el virrey de Egipto, el segundo hombre más poderoso de toda esa civilización antigua y gloriosa. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué tenía José de diferente? ¿Qué secreto poseía? ¿Qué protección especial lo cubría que lo hacía inmune al mal de ojo incluso cuando todos a su alrededor lo envidiaban profundamente? La respuesta se encuentra en las palabras exactas que Jacob pronunció cuando bendijo a José antes de morir, cuando le transmitió su poder espiritual acumulado durante toda una vida de lucha y victoria. Él dijo en hebreo: Ben Porat Yosef, Ben Porat Alei Ayin, que traducido literalmente significa: José es un ramo fructífero que crece por encima del ojo. Por encima del ojo. Los sabios del Talmud, esos eruditos que pasaban días enteros descifrando cada letra, cada palabra de las escrituras sagradas,
interpretaron esto de una manera profunda y transformadora. El ojo al que se refiere la bendición no es el ojo físico, sino el ayin hará, el mal de ojo, la mirada cargada de envidia. Y la clave está en esa pequeña palabra hebrea, alei. Alei significa literalmente por encima, más allá, fuera del alcance. José estaba por encima del ojo de la envidia porque él no buscaba la validación externa. No necesitaba que otros reconocieran su valor para sentirse valioso. No dependía del aplauso ajeno para saber quién era. Los rabinos de la Cabalá, esos maestros que estudiaban los secretos más profundos del universo, explicaron este concepto con una metáfora hermosísima e inolvidable. Dijeron que José era como un árbol plantado junto a un manantial de aguas profundas, de aguas que nunca se secan, de aguas que brotan desde lo más hondo de la tierra. Sus raíces se hundían tan profundamente en esa fuente inagotable de vida, que no importaba cuánta gente pasara y mirara sus frutos con envidia, con deseo, con malas intenciones. El árbol seguía recibiendo su sustento desde abajo, desde las profundidades, desde una fuente que los ojos envidiosos no podían ver, no podían tocar, no podían contaminar. Esta es la primera gran lección que necesitas grabar en tu corazón, en tu mente, en tu alma. La protección real contra el mal de ojo, contra la envidia destructiva, contra las energías negativas que otros proyectan sobre ti, no proviene de amuletos externos, de pulseras rojas que se rompen, de piedras que se pierden, de rituales complicados que tienes que repetir cada semana. Viene de tu conexión interna con tu propia fuente de valor, con tu propia esencia divina, con esa parte de ti que sabe quién eres sin necesitar que nadie más te lo confirme. Cuando dices automáticamente gracias cada vez que alguien te elogia, sin siquiera pensar, sin cuestionar la intención detrás de esas palabras, sin proteger tu energía, estás haciendo exactamente lo opuesto a lo que hizo José. Estás diciendo inconscientemente, necesito tu validación para confirmar mi valor. Necesito tu aprobación para sentirme bien conmigo misma. Necesito que tú me digas que soy hermosa, exitosa, bendecida, porque yo sola no lo sé, no lo creo, no lo siento. Y en ese preciso momento, sin darte cuenta, estás abriendo un canal energético directo entre esa persona y tu campo de protección personal, tu aura, tu escudo invisible. Estás permitiendo que su energía, que puede estar contaminada de envidia aunque su boca pronuncie palabras dulces, entre directamente a tu espacio sagrado, a ese lugar interno que debería estar reservado solo para ti y para el Creador. Si este mensaje está resonando contigo, te invito a que dejes un comentario compartiendo tu experiencia. ¿Alguna vez has sentido que después de recibir muchos elogios, algo en tu vida cambió negativamente? Tu participación ayuda a crear una comunidad de personas conscientes que están dispuestas a proteger su energía y sus bendiciones. Te voy a contar algo que me sucedió hace 3 años, algo que transformó completamente mi comprensión de este tema. Tenía una alumna en mi comunidad, una mujer mexicana llamada Patricia de 47 años, madre de 2 hijos adolescentes, trabajadora incansable, que acababa de abrir su propia cafetería después de ahorrar durante 8 años exactos trabajando doble turno. Cada peso, cada centavo que ganaba, lo guardaba religiosamente en una cuenta especial para su sueño. Finalmente logró reunir 350,000 pesos mexicanos, encontró el local perfecto en una esquina con mucho tráfico peatonal, lo decoró con sus propias manos, preparó las mejores recetas de su abuela y abrió las puertas de su negocio un lunes de marzo llena de esperanza y entusiasmo. Las primeras 3 semanas fueron espectaculares, maravillosas, mágicas. El local se llenaba cada mañana. Los clientes hacían fila para probar sus molletes, sus chilaquiles, su café de olla que olía a canela y piloncillo desde la esquina. Patricia estaba radiante, feliz, cumpliendo finalmente el sueño de toda su vida. Y entonces llegó su prima Lucía, esa prima con la que había crecido, con la que compartió toda la infancia, a visitarla un sábado por la tarde. Lucía llegó con una sonrisa enorme, con los brazos abiertos, con palabras que sonaban a pura miel derramada. Prima, qué increíble lo que has logrado. ¡Qué cafetería tan hermosa! Mira cuánta gente hay aquí. El Creador te está bendiciendo tanto. ¡Qué afortunada eres! Ojalá yo tuviera tu suerte, tu talento, tu capacidad de hacer que todo te salga bien. Patricia, conmovida por las palabras de su prima, por esa efusividad que parecía tan sincera, le dio un abrazo fuerte y le dijo con lágrimas en los ojos: «Ay, prima, muchas gracias. ¡Qué linda eres! Gracias por venir a apoyarme.
Gracias por alegrarte por mí. ¿Sabes qué pasó exactamente? Una semana después de esa visita, 7 días después de ese encuentro aparentemente tan hermoso, la tubería principal de la cafetería explotó sin razón aparente, sin ningún indicio previo de problema, inundando todo el local con agua sucia y maloliente. El refrigerador industrial, que era completamente nuevo, dejó de funcionar de un día para otro y toda la comida se echó a perder. 5,000 pesos en ingredientes directamente a la basura. Un cliente se quejó falsamente de intoxicación alimentaria en las redes sociales, publicó fotos y acusaciones inventadas, y aunque después se comprobó que mentía completamente, el daño a la reputación ya estaba hecho. En 2 semanas, el flujo constante de clientes que llenaba el lugar cada mañana se redujo a un goteo. Patricia estaba desesperada, confundida, sin poder entender que había salido mal tan repentinamente. Cuando ella vino a consultarme, destrozada, llorando, preguntándome por qué el Creador le había dado una bendición solo para quitársela tan rápido, yo le hice una pregunta simple pero crucial. ¿Alguien importante en tu vida vino a conocer tu negocio en las últimas semanas? ¿Alguien cercano te hizo elogios muy efusivos sobre tu éxito? Sus ojos se abrieron enormes cuando recordó la visita de su prima Lucía. Y entonces, con la voz quebrada, me contó algo que ella había considerado sin importancia en ese momento, un detalle que había pasado por alto. Me dijo que durante toda la visita, mientras Lucía le decía lo bendecida que era, lo afortunada que estaba, había notado algo extraño en la mirada de su prima, una tensión en los ojos, una dureza en la mandíbula, una especie de sonrisa forzada que no llegaba realmente a la mirada. Y ahora, recordando esa tarde, Patricia se daba cuenta de que detrás de todas esas palabras hermosas había otra cosa, algo oscuro, algo pesado, algo que ella no había querido ver en ese momento, envidia pura y envenenada. Le enseñé entonces lo que te voy a enseñar ahora. Le expliqué la sabiduría ancestral judía que sus antepasados habían olvidado. Le mostré cómo debería haber respondido a esos elogios para proteger su energía, su negocio, su bendición. Y también hicimos un ritual de limpieza espiritual completo basado en las enseñanzas cabalísticas, un ritual para cerrar ese portal energético que Patricia había abierto sin querer con su simple gracias, con su aceptación inocente de palabras envenenadas disfrazadas de amor. 3 semanas después, exactamente 21 días después de aplicar las protecciones correctas, de responder de manera adecuada a los elogios, de establecer límites energéticos claros, su negocio comenzó a recuperarse. Los clientes volvieron, las cosas dejaron de romperse misteriosamente, la energía del lugar cambió completamente. Hoy, 2 años y medio después, Patricia tiene 3 sucursales de su cafetería en diferentes barrios de Ciudad de México, emplea a 16 personas y factura más de 200,000 pesos mensuales. Pero lo más importante, ella aprendió a proteger sus bendiciones, a no regalar su energía, a decir no cuando necesita decir no, incluso cuando ese no va disfrazado de una respuesta aparentemente educada a un cumplido envenenado. Ahora necesito explicarte algo fundamental sobre la naturaleza del mal de ojo según la Kabbalah, según esa ciencia mística judía que estudia las fuerzas invisibles del universo. El Ayin Hará no es magia negra como la entendemos comúnmente, no requiere que la persona envidiosa haga rituales oscuros, que encienda velas negras, que consulte brujos, que prepare trabajos de magia. El mal de ojo funciona de una manera mucho más sutil, más peligrosa precisamente porque es inconsciente, automática, invisible. Funciona así. Presta mucha atención a este mecanismo. Cuando alguien te mira y siente envidia genuina en su corazón, aunque su boca pronuncie palabras hermosas, aunque su cara muestre una sonrisa, esa persona está proyectando inconscientemente una energía de carencia, de deseo insatisfecho, de resentimiento oculto. Está mirando lo que tú tienes y pensando, aunque sea por un segundo fugaz, yo merezco eso más que ella. ¿Por qué ella sí y yo no? No es justo que ella tenga tanto y yo tampoco. Esa energía de carencia, de vacío, de deseo frustrado, según los cabalistas, crea literalmente un agujero en el campo energético de la persona envidiada. Es como si la mirada envidiosa fuera un taladro invisible que perfora tu aura, tu protección natural, tu escudo espiritual. Y cuando tú respondes con un gracias automático, sin protección, sin conciencia de lo que está sucediendo en el plano invisible, estás confirmando ese agujero, estás validando esa perforación, estás diciendo sí a la entrada de esa energía negativa en tu campo personal.
Los rabinos del Talmud fueron tan específicos en sus advertencias sobre este tema que incluso establecieron reglas claras, explícitas, detalladas sobre cómo comportarse cuando recibes un elogio. En el Tratado Berajot hay una enseñanza directa del rabí Eleazar que dice textualmente: quien recibe un elogio y no lo desvía inmediatamente hacia su creador, está robando honor que pertenece solo al creador y se expone al peligro del mal de ojo. ¿Entiendes la profundidad de esta enseñanza? No están diciendo que seas grosera, que rechaces todos los cumplidos con malos modos, que insultes a quien te elogia. Están diciendo algo mucho más sofisticado, más poderoso, más protector, que desvíes el elogio, que no lo absorbas directamente como si fuera tuyo, que actúes como un espejo que refleja la luz en lugar de absorberla. Que reconozcas que cualquier bendición, cualquier cualidad, cualquier logro que tengas, no viene de ti misma, sino de una fuente más alta, más profunda, más grande que tu pequeño ego personal. Esto es exactamente lo que José hacía, y por eso estaba protegido. Cuando interpretó los sueños del faraón y todos en el palacio quedaron asombrados por su sabiduría, por su capacidad de ver el futuro, por su inteligencia sobrenatural, ¿qué fue lo primero que dijo José? No dijo gracias, sí, soy muy sabio. Dijo exactamente esto, y las palabras están registradas en el Génesis, capítulo 41, versículo 16, Biladai, Elohim Ya'ane et Salom Paró, que significa sin mí, el Creador responderá para la paz del faraón. Fíjate en esas dos primeras palabras en hebreo, Biladai, sin mí. Antes de cualquier otra cosa, antes de explicar los sueños, antes de dar consejos sobre cómo salvar a Egipto de la hambruna, José desvió el elogio. Literalmente dijo: esto no tiene nada que ver conmigo. Yo soy solo un canal. La sabiduría viene del Creador. Yo soy simplemente el mensajero, el instrumento, el medio de transmisión. Y esta es la frase protectora que necesitas aprender, memorizar, grabar en tu corazón y usar cada vez, absolutamente cada vez, que alguien te elogie. Es una frase en hebreo tan poderosa, tan antigua, tan cargada de protección espiritual acumulada durante 3000 años, que funciona incluso si no hablas hebreo, incluso si no entiendes completamente su significado, porque las palabras sagradas en hebreo tienen poder por sí mismas, independientemente del idioma de quien las pronuncia. La frase es Baruch Hashem. Se pronuncia exactamente así, Be'aruch Hashem. Baruch significa bendito. Hashem significa literalmente el nombre, que es la forma respetuosa en que los judíos se refieren al Creador, sin pronunciar su nombre sagrado directamente. Entonces, Baruch Hashem significa literalmente bendito sea el Creador, bendito sea el nombre, gracias al Creador. Pero hay algo aún más específico, más poderoso, más protector que puedes decir. Cuando alguien te elogie directamente, cuando alguien te diga que hermosa te ves, que bien te está yendo, que bendecida estás, tú respondes con esta frase completa: Keina Yinará, Baruch Hashem. Keina Yinará es una expresión en yiddish, el idioma judío tradicional, que literalmente significa sin el mal de ojo. Es una protección verbal instantánea, un escudo de palabras que neutraliza cualquier energía negativa que pueda venir con el elogio. Entonces, la frase completa se pronuncia así: Keina Yinará, Baruch Hashem, y significa sin mal de ojo, bendito sea el Creador, o traducido más libremente, que no haya mal de ojo, todo es gracias al Creador. Ahora bien, sé perfectamente lo que estás pensando. Estás pensando: pero yo vivo en México, en Colombia, en Argentina, en España. No soy judía. Mi familia no habla hebreo ni yiddish. Si yo respondo así cuando alguien me elogie, van a pensar que estoy loca, que me volví rara, que me uní a alguna secta extraña. Mis vecinas me van a mirar como si tuviera 3 cabezas. Te entiendo perfectamente. Y por eso los rabinos también establecieron versiones de esta protección que funcionan en cualquier idioma, en cualquier cultura, en cualquier contexto social. Lo importante no es la palabra exacta que uses, sino el principio espiritual que está detrás, el mecanismo de protección que activas con tu respuesta. Aquí te voy a dar 5 respuestas específicas probadas durante siglos que puedes usar en español cuando alguien te elogie y que van a protegerte del mal de ojo sin que tengas que usar palabras en hebreo o parecer extraña ante tu familia y amigos. Escríbelas, memorízalas, practícalas frente al espejo hasta que salgan naturalmente de tu boca, hasta que reemplacen ese gracias automático que has estado diciendo toda tu vida. Respuesta número 1, la más simple y efectiva:
todo es bendición del Creador. Cuando alguien te diga qué hermosa te ves hoy, tú sonríes y respondes con tranquilidad, con paz, con firmeza, todo es bendición del Creador. No estás siendo grosera, no estás rechazando el elogio, simplemente estás desviando la energía. Estás reconociendo que tu belleza no viene de ti, sino de tu Creador. Estás actuando como ese espejo que refleja la luz en lugar de absorberla y quemarse. Respuesta número 2, más específica: si el Creador quiere, seguirá siendo así. Imagina que tu vecina te dice con esa voz melosa: ¡ay, qué bien te está yendo con tu negocio, qué suerte tienes! Tú respondes inmediatamente: si el Creador quiere, seguirá siendo así. Mira lo que acabas de hacer energéticamente. Primero, reconociste que tu éxito no depende de ti sola, sino de una fuerza superior. Segundo, no confirmaste el elogio como si fuera un hecho permanente e inmutable. Tercero, dejaste espacio para el misterio, para lo desconocido, para que el futuro permanezca en manos divinas y no en manos de la mirada envidiosa de tu vecina. Respuesta número 3, la más protectora de todas: con el favor del Creador, lejos del mal de ojo. Esta es prácticamente la traducción directa del Kein Ayin Hara, Baruch Hashem. Cuando alguien te elogie efusivamente, cuando sientas que detrás de las palabras hay algo más, algo denso, algo que no te cuadra, tú respondes clara y firmemente: con el favor del Creador, lejos del mal de ojo. Puede sonar un poco fuerte la primera vez, pero créeme, la persona que tiene malas intenciones, conscientes o inconscientes, va a sentir instantáneamente que chocó con un muro, que su energía rebotó, que no pudo penetrar tu campo de protección. Respuesta número 4, suave pero efectiva: el Creador mediante. Alguien te dice: ¿qué hijos tan hermosos tienes? ¡Qué bien educados! ¡Qué bendición! Tú respondes con una sonrisa genuina: el Creador mediante. Corta, simple, imposible de criticar socialmente, pero energéticamente poderosa, porque estás diciendo: esto que ves no es solo obra mía. Hay una mano divina aquí. Hay un plan más grande. Hay una protección que viene de arriba. Respuesta número 5, la más completa: gracias al Creador primero, y gracias a ti por notarlo. Nota que el agradecimiento no se dirige a la persona sino al Creador. Primero reconoces la fuente verdadera de tu bendición y solo después, de manera secundaria, opcional, reconoces a la persona que te elogió. Pero el orden es crucial, absolutamente fundamental. El Creador primero, siempre. La persona después, si acaso. Hay otro tipo de situación difícil que necesito enseñarte a manejar. Cuando el elogio envenenado viene de alguien con autoridad sobre ti, como tu jefe, tu suegra, un líder comunitario, alguien a quien no puedes responder de la misma manera que responderías a un igual. Aquí necesitas un enfoque ligeramente diferente que proteja tu energía, pero también respete la dinámica de poder social. Imagina que tu jefe te llama a su oficina y te dice: he notado que te está yendo muy bien últimamente, que estás teniendo mucho éxito con tus proyectos, que pareces muy contenta y confiada. Espero que no se te suba a la cabeza y que recuerdes que todo esto puede cambiar en cualquier momento. El elogio inicial está envenenado con la advertencia final. Hay una amenaza implícita, una intención de bajarte de donde estás subiendo. Tu respuesta en esta situación debe ser: muchas gracias por su observación. Todo lo que logro es gracias al equipo que me apoya y a las oportunidades que esta empresa me ha dado. Estoy profundamente agradecida y comprometida con seguir haciendo mi mejor trabajo mientras el Creador me dé salud y energía. Nota cómo desvías el mérito hacia el equipo y la empresa en lugar de absorberlo personalmente. Cómo reconoces la fragilidad y temporalidad de todo al mencionar mientras el Creador me dé salud. Cómo mantienes una postura de humildad sin rebajarte ni permitir abuso. Ahora quiero enseñarte algo adicional, un ritual práctico específico que puedes hacer cuando sientes que ya has sido afectada por el mal de ojo, cuando sientes que algo cambió energéticamente después de un encuentro con alguien, cuando notas que las cosas empiezan a salir mal sin razón aparente después de que alguien te elogió demasiado. Este es un ritual cabalístico tradicional adaptado para que cualquier persona, sin importar su religión o conocimiento previo, pueda hacerlo efectivamente. Se llama el ritual del agua y la sal, y se hace específicamente los martes o los jueves, que según la Cabalá son días de juicio divino y por lo tanto días donde las limpiezas espirituales son más efectivas, más potentes, más completas.
Necesitas estos elementos exactos: un vaso de vidrio transparente, agua pura, sal de mar y 3 monedas de cualquier denominación. En la noche del martes o jueves, antes de dormir, llenas el vaso con agua hasta 3/4 de su capacidad. Añades 3 cucharadas de sal de mar mientras dices en voz alta, con intención clara, con fe genuina: así como esta sal purifica el agua, que sea purificada mi energía de toda mirada envidiosa, de todo mal de ojo, de toda intención negativa dirigida hacia mí. Después colocas las 3 monedas en el fondo del vaso, una por una, mientras dices: primera moneda, por mi salud. Segunda moneda, por mi prosperidad. Tercera moneda, por mi paz. Colocas el vaso debajo de tu cama, exactamente debajo de donde duerme tu cabeza. Duermes toda la noche así. En la mañana siguiente, sin mirar el agua, sin tocar el vaso con tus manos, lo envuelves en un paño oscuro o en una bolsa opaca. Lo sacas de tu casa y lo tiras en un lugar con tierra, lejos de tu hogar, lejos de lugares donde caminas regularmente. Puede ser un parque, un terreno baldío, un jardín público. Entierras el vaso con todo su contenido mientras dices: lo que estaba unido a mí ahora vuelve a la tierra. Lo que me dañaba ahora se disuelve en la tierra. Yo quedo libre, limpia, protegida. Este ritual funciona porque el agua absorbe energías, la sal purifica, las monedas representan las 3 áreas principales de nuestra vida que el mal de ojo afecta, y el acto de enterrar devuelve la energía negativa a su fuente original sin devolverla a quien la envió. No estás haciendo daño a nadie, no estás mandando maldiciones de regreso, simplemente estás cerrando un circuito energético y neutralizando lo que te afectaba. Ahora, para cerrar este mensaje con algo práctico que puedas implementar inmediatamente, te voy a dar un plan de acción de 7 días, un desafío específico que si lo cumples al pie de la letra va a iniciar una transformación tangible en tu vida. Los cambios que notes en esta semana te van a dar la evidencia personal que necesitas para continuar aplicando estas enseñanzas a largo plazo. Día 1. Observación consciente. Durante todo el día, simplemente observa cuántas veces te elogian y cuál es tu respuesta automática actual. No cambies nada todavía, solo observa con honestidad. Al final del día, escribe en un cuaderno cuántos elogios recibiste, cómo respondiste a cada uno y cómo te sentiste después. Esta es tu línea base, tu punto de partida. Día 2. Práctica privada. Párate frente al espejo y practica decir en voz alta las 5 frases protectoras que te enseñé hasta que salgan naturalmente, sin tartamudear, sin sentirte ridícula. Repite cada frase 10 veces. Visualiza mientras lo haces situaciones específicas donde alguien te elogia y tú respondes con estas frases. Estás programando tu mente subconsciente para la nueva respuesta. Día 3. Primera implementación controlada. Elige implementar la nueva respuesta solo en situaciones de bajo riesgo, con personas que no te intimidan, en contextos casuales. Si el vendedor de frutas te dice "qué guapa se ve hoy, señora", respondes "Baruch Hashem" o "todo es bendición del Creador". Empieza pequeño para ganar confianza antes de enfrentar situaciones más desafiantes. Día 4. Expansión gradual. Ahora implementa la nueva respuesta también en situaciones de riesgo medio, como con compañeros de trabajo, con conocidos del barrio, con familiares menos cercanos. Observa sus reacciones sin juzgarlas. Algunos se van a sorprender, otros no van a notar nada diferente. Mantén tu centro sin importar la reacción externa. Día 5. Situaciones desafiantes. Hoy enfrentas el desafío completo. Implementar la nueva respuesta incluso cuando el elogio viene de alguien que históricamente te ha envidiado o en situaciones sociales donde hay mucha gente observando. Este es el día más difícil, donde tu ego va a resistir más fuertemente. Respira profundo antes de cada respuesta, activa tu intención conscientemente y confía en la protección espiritual que estás invocando. Día 6. Integración y ajuste. Revisa los últimos 5 días. ¿Qué funcionó bien? ¿Dónde sentiste más resistencia? ¿Qué respuesta específica te sale más natural? Ajusta según tu experiencia. Tal vez una de las 5 frases resuena más contigo que las otras. Enfócate en esa sin sentir que tienes que usar las 5. La personalización inteligente es mejor que la rigidez dogmática. Día 7. Celebración y compromiso. Hoy celebras que completaste la primera semana de transformación consciente. Toma tu cuaderno y escribe honestamente: ¿qué cambió en mi energía esta semana?
¿Noté alguna diferencia en cómo me siento después de los elogios? ¿Hubo situaciones donde sentí que mi nueva respuesta me protegió de algo que antes me habría afectado? Y finalmente, ¿estoy lista para comprometerme a seguir practicando esto durante el próximo mes para que se vuelva mi nueva normalidad? Si completas estos 7 días honestamente, con esfuerzo genuino, te garantizo que vas a notar cambios tangibles, tal vez no dramáticos como en las películas, pero sutiles y profundos, como todo lo que es verdaderamente espiritual. Una sensación de más paz interior, menos ansiedad después de encuentros sociales, mayor claridad sobre quienes en tu vida te aman genuinamente versus quienes proyectan envidia disfrazada de afecto, más conexión con tu valor inherente que no depende de validación externa. Recuerda siempre que cuando dices sí a todo el mundo, incluyendo aceptar sin cuestionar todos sus elogios y todas sus energías, estás diciendo no a ti misma. Estás renunciando a tu derecho divino de proteger tu espacio sagrado interno, ese templo donde solo deben entrar aquellos que te aman genuinamente y el Creador que te formó con amor infinito. La sabiduría judía que te he compartido hoy no es exclusiva para judíos. Es sabiduría universal sobre cómo funciona la energía humana, sobre cómo proteger tus bendiciones, sobre cómo vivir con humildad genuina que reconoce tanto tu valor como tu dependencia de una fuente más alta. Esta es sabiduría probada durante 3000 años en las condiciones más adversas imaginables, preservada celosamente por un pueblo que sobrevivió persecuciones, exilios, genocidios, y que hoy prospera en todos los continentes precisamente porque mantuvo estos principios vivos. Entonces, no importa si eres mexicana, colombiana, argentina, española. No importa si eres católica, evangélica, agnóstica o atea. No importa si hablas hebreo o nunca has escuchado esa lengua en tu vida. Lo que importa es si estás dispuesta a aplicar principios eternos de protección espiritual en tu vida cotidiana. Que a partir de este día elijas la sabiduría sobre la ignorancia, la protección sobre la vulnerabilidad, la humildad genuina sobre el ego necesitado y el amor propio sagrado sobre la complacencia destructiva. Que aprendas a desviar los elogios hacia su fuente verdadera, a caminar discretamente con tus bendiciones, a decir no cuando necesitas decir no, y a vivir desde tu conexión interna con el Creador, en lugar de desde la validación externa de personas que no siempre tienen tus mejores intereses en el corazón. Si este mensaje te ha transformado y quieres seguir aprendiendo sobre cómo proteger y multiplicar tus bendiciones usando sabiduría ancestral, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. No dejes que esta enseñanza se pierda en el olvido. Únete a una comunidad de personas conscientes que están decididas a vivir protegidas y prósperas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas revelaciones que compartiré contigo. Tu transformación apenas está comenzando.